Hola, mi nombre es Antonio Garza, tengo 21 años y soy de la comunidad LGBT, soy homosexual. Pues yo llevo un pequeño lapso de mi vida de siendo homosexual, ya que por cuestiones y problemas familiares yo no me sentía a gusto de expresarme ni decir quién era. Tuve que esperar hasta ser mayor de edad para ya poderme sentir más libre y no sentir el compromiso de mi familia. Actualmente tengo 2 hermanos menores, los cuales me han apoyado constantemente. Nada más había un pequeño detalle por el cual yo no quería salir del closet, ya que mi papá pues es una persona muy machista, una persona que no acepta a la comunidad LGBT. Entonces, cuando yo decido salir del closet, la primera persona que me ayudó a salir del closet fue mi mamá, porque desde pequeño siempre fui una persona muy amanerada, me gustaba jugar con muñecas, me gustaba mucho bailar, me gustaba ver mucho telenovelas en las cuales me enfocaba mucho en ver a los hombres, o me gustaba mucho la música. Entonces mi mamá empezaba a notar algo diferente, igual a mí que los demás niños. Yo no jugaba con carritos, no me gustaban los deportes, no jugaba fútbol. El único deporte que jugaba era béisbol, y era porque pues sí me gustaba, pero siempre fue muy diferente a los demás niños. Siempre fui muy amanerado desde que estaba pequeño. Mis amistades siempre fueron mujeres. Nunca me gustó compartir momentos con hombres, con niños. Nunca me gustó. Mi mamá llegó a un punto de, cuando yo estaba pequeño, preguntarle a un amigo que era gay, que si su hijo era gay, porque ella estaba muy preocupada que su hijo, si salía era gay, cómo le iba a responder su esposo, ya que su esposo pues no lo ve algo normal, o sea, mi papá. Mi mamá recurrió con un amigo y le dijo que qué onda, que si su hijo era gay, o sea, yo. Entonces su amigo le contestó que pues era algo que con el tiempo se iba a dar, que hay pequeños niños que son amanerados, pero que a su edad salen del closet a temprana edad. No todos pasamos por eso, a muchos nos cuesta salir del closet, nos costó, porque cada uno tiene una historia diferente, una circunstancia diferente, cada familia es diferente y sus pensamientos. Entonces empiezo a crecer, empiezo a trabajar en cosas, shows infantiles en los cuales estaba rodeado de gente homosexual, lesbianas, heterosexuales. Entonces empezó mi espinita pues me están dando la seguridad de poder salir del closet. Pero llegaba a mi casa y veía a mi papá y era algo de no puedo, todavía no es momento, todavía no puedo con esto. Sentía una carga muy importante porque tengo un hermano de 10 años actualmente. Yo no quería hacer que mi hermano confundirlo. Yo no quería confundirlo, no quería que el que tuviera un hermano gay era algo diferente. Me amarré mis pantalones, como decimos acá en el norte. Mi mamá habló conmigo una noche. Yo tenía pareja, era heterosexual, tenía una relación que duró mucho tiempo, en el cual era feliz, pero no me sentía completo. Sentía algo que faltaba en mi ser. Entonces, hablando con mi mamá, de la noche a la mañana, mi mamá empieza a ver unos cambios diferentes en mí, en el ya no querer salir con mi exnovia, en el ya no salir con mi pareja, en el ya no quiero compartir momentos con ella, no quiero que me abrace, no quiero que me bese, peleábamos por cualquier cosa. Entonces mi mamá empezó a notar eso y empezó a hablar conmigo, en decirme: hijo, si ya no se ve que te gusta la mujer, se ve que no disfrutas estar con una mujer, ya no te veo feliz con esa persona. Y mi mamá dice que se le vino a la mente el recuerdo
cuando yo era pequeño. Entonces pues ella decide hablar conmigo y decirme, si eres gay, cuéntamelo, dímelo, soy tu mamá, te voy a cuidar y te voy a proteger, te voy a amar. Una frase que me dijo mucho, que me quedó muy grabada, me dijo, te voy a amar tal cual como eres y te seguiré amando como desde el primer momento que te tuve en mis brazos. Eso no te quita ser mi hijo, eso no te quita ser el humano que eres. Yo solamente callé, me salió una lágrima y me subí a mi cuarto. Entonces yo decía, porque le voy a fallar a Dios, le voy a fallar a Dios, le voy a fallar a Dios. Entonces yo en un momento de oración, pues yo le pedí a Dios que me mandara una respuesta sobre mi orientación sexual, porque yo ya no podía con esto, yo ya no quería seguir engañando a mi pareja en algo que no era, ni engañándome a mí mismo en alguien que en verdad no era. Entonces una señal que Dios me mandó fue que mi mamá volvió a hablar conmigo y me volvió a decir que no me preocupara, que si era gay, que tuviera el corazón lleno de amor hacia ella, que expresara lo que yo en verdad era. Pasó una semana, decido cortar con mi expareja y fue algo que me dolió, sí, porque compartí muchos momentos con ella y estaba muy encariñado con ella, pero era primero mi felicidad, era primero el estar a gusto conmigo mismo. Entonces decido terminarla, corro con mi mejor amiga y le cuento, ¿sabes qué? Pasó esto, pues porque soy gay. Entonces mucha gente me decía que ya se veía mucho mi orientación sexual, que se veía cómo disfrutaba más estar, convivir momentos con una mujer, amigas, que con una mujer de relación. Entonces esa noche pues llego con mi amiga, le cuento, me dice que me va a apoyar, que me va a querer, que eso no quita quién soy. Llego a mi casa esa misma noche, fue algo muy rápido porque llego a mi casa, le digo a mi mamá lo que pasa y con todo el corazón le digo, mamá, pues tenía razón, creo que es momento de extender mis alas y ser quien soy, y decido salir del club. Mi mamá vuelve a hablar conmigo, me vuelve a decir que me ama, que me quiere, que me apoya, que eso no quita quién soy, que eso no quita la persona que me puedo convertir a futuro. Entonces para eso mi mamá y mi papá llevaban 1 año de divorciados. También eso fue lo que me ayudó a salir del club, porque ya prácticamente ya no veía a mi papá. Entonces cuando decido darle la cara a mi papá y decirle la persona que soy, que decidí hacer un cambio en mi vida para bien, para sentirme más feliz conmigo mismo, pues no lo tomó muy bien. Tomó que era el peor hijo, que era la peor persona que pudo haber tenido, que era un desecho, que cómo puede ser posible que su hijo mayor pues sea gay, que qué iba a pensar la familia de él, que no supo educar a su hijo. No nada más se fue contra mí, a pesar de todo lo que me dijo, a pesar de que no era un hijo ya para él, que él no iba a ver por mí, porque él no crió un homosexual, él no crió un gay, él creó un hombre para casarse, para estar con una mujer, para procrear. Su preocupación también es que mi hijo no va a procrear. Mi hijo, ¿cómo va a ser gay? ¿Cómo puede ser esa persona si yo, siendo un hombre totalmente varonil, totalmente que le exigí tantas cosas a mi hijo, me salga con esto? Pues para él fue algo muy duro. Le ha costado mucho todavía aceptarme. Le ha costado porque todavía le cuesta aceptarme. El saber que ahorita estoy feliz. A él no le da una felicidad verme feliz en estos momentos. A él no le da una felicidad verme en la persona que me he convertido. Mi mamá es la mejor persona que pude conocer, la mejor persona que me apoyó, la mejor persona que me abrazó cuando yo lloraba con la discriminación, porque es una discriminación que no la he cargado desde ahorita, desde hace 1 año, la he cargado desde que estaba pequeño, desde kinder, desde primaria, desde secundaria. Siempre fui una persona que la señalaban por ser amanera. En el punto que los hombres de mi secundaria me empujaban, me golpeaban, me metían el pie, me tiraban de las escaleras, me humillaban enfrente de la gente.
Me humillaban enfrente de toda la escuela, que maricón, que joto, que niñita, que no te da vergüenza ser quien eres, que nunca voy a hacer nada en la vida. Y mismos maestros también de mi escuela, de mi secundaria, que fue la etapa más difícil, me decían que tenía mucho potencial para hacer cosas, para crecer, pero siendo gay nunca iba a crecer, nunca iba a ser quien yo quería, porque a los gays nadie los quiere, palabras que ellos decían. Eso fui cargando toda mi vida hasta que decidí ser quien soy en este momento. Estoy muy feliz de la persona que me he convertido. Me siento totalmente libre de expresar quién soy. Y no me da vergüenza también decir quién fui. Saber contar lo que pasé para ser ahorita la persona que soy. Estoy muy feliz por todo el apoyo que he tenido de la gente. Y también estoy feliz por la gente que me ha señalado, por la gente que me ha criticado, porque son ellos los que también me han hecho más fuerte. Han sido ellos que me han ayudado a ser quien soy, porque sin las críticas, sin las envidias, sin el odio, no me hubieran hecho fuerte, no me hubieran ayudado a aceptar en verdad quién soy. Soy esto, me quiero, me amo, a lo que me dedico, que es show de adultos en los cuales me visto de mujer. Mi mamá me acepta, mi mamá me quiere, mi mamá me ama. Mis amigos les da una felicidad verme, el transformarme. Mi papá, actualmente él no sabe. Él sabe que yo trabajo en un restaurante, que es en el cual trabajo oficialmente. Y cuando él marca la casa y pregunta por mi mamá, le dice que estoy trabajando de noche, porque él no sabe que yo me he visto de mujer. A él todavía le cuesta el aceptarme que soy gay, entonces decirle, presentarme a él que yo me he visto de mujer, sería un golpe muy duro para él. Si apenas me está empezando a querer nuevamente, eso lo va a volver a destruir. Pero va a llegar un momento en el cual le tengo que decir, porque quiero que me conozca completamente tal cual y como soy, lo que a mí feliz me hace, que no solamente lo hago por un trabajo, lo hago porque disfruto entretener al público, disfruto divertirme con el público. Estoy feliz por eso, estoy feliz por la persona que soy, no tengo miedo de mostrarme quién soy. A todos los chavos que puedan llegar a ver este video, les invito a que puedan salir, que se sientan libres, que el mundo de afuera es difícil y es pesado, sí lo es, sí lo es, porque no te voy a decir que no hay críticas, que no te juzgan, que no te humillan, sí está, sí existe. La vida en México sobre la homosexualidad es esto, es eso. Todavía México no está preparado. Que ya hay marchas, que siempre ha habido marchas, sí. Ya México está haciendo un cambio, ya está haciendo un cambio de aceptación, de igualdad de género, de equidad. Ya nos acepta mucha gente, pero todavía hay gente que sigue cerrada. Pero yo te invito a que creas en ti, que creas en la persona que eres y en la persona que quieres ser. Sé tú, sé feliz. La felicidad no nos la hace la demás gente. Nuestra felicidad somos nosotros. Te invito a que sigas creciendo. Todo llega a un momento, llegará tu momento, pero no tengas miedo de salir, no tengas miedo de expresar quién eres, no tengas miedo de ser tú, que lo más importante en esta vida es ser tú y ser feliz. Gracias. Nos vemos.